¿Cómo descubrieron los científicos que los genes estaban compuestos de ADN? La historia del descubrimiento de la composición química de los genes se inicia en 1928 cuando el médico inglés Frederick Griffin realizaba sus experimentos de infección de ratones con los neumococos, bacterias que causan la neumonía en humanos. La inoculación de esta bacteria en los ratones causó su muerte en 24 horas y su patogenosidad se debe a la cápsula de la polisacáridos que poseen por fuera de la pared celular. Esta cápsula le otorga a las colonias de neumococos un aspecto brillante o liso denominado S. Existen mutantes de neumococos que no producen la cápsula de polisacáridos y forman colonias de aspecto rugoso R. Griffin descubrió que estas mutantes no mataban a los ratones, pero sin embargo, si mezclaban a los neumococos R con neumococos S previamente muertos por calor, entonces los ratones se morían. Aún más, en la sangre de estos ratones muertos, Griffin encontró neumococos con cápsula S, es decir, que las bacterias S muestran había algo capaz de transformar a la bacteria R en patógenas y este cambio era permanente y heredable. Más tarde se demostró que con esa transformación también se producían si se incubaban los neumococos R con extractos libres de las células S. La naturaleza del principio transformante. Oswald Avery junto a sus colegas Colin McLeod y Macklin McCarry comenzaron a fraccionar el extracto de bacterias S libres de células donde según Griffin estaba el principio transformante. Encontraron que podían eliminar las proteínas, los lípidos, los polisacáridos y el ARN del extracto sin disminuir la propiedad del extracto de transformar a los neumococos R en S. Sin embargo, si purificaban el ADN presente en el extracto y lo inocubaban con la bacteria R, estaban en transformar en S. Era el ADN principio transformante que hacía que los neumococos R se transformaran en S, es decir, era el ADN el que llevaba la información necesaria para que la cepa R fuera capaz de sintetizar una cápsula de polisacáridos idéntica a la poseída de las bacterias R. Cuando Avery, McLeod y McCarry publicaron sus resultados en 1944, fueron muy pocos los que concluyeron que los genes estaban compuestos de ADN. En esas épocas era realmente difícil de imaginar que una molécula monótona compuesta sola en 4 bases nitrogenadas diferentes pudieran tener lo suficiente variabilidad como para llevar toda la información genética precisa de los seres vivos. Los bacteriófagos de Hershey y Chase. Llevó 8 años más para que la comunidad científica se convenciera de que el ADN era material genético. Fue gracias a la que presentaron Ailes y Martha Shane en 1952 sobre la infección de bacteriófagos o fagos virus que infectan la bacteria. El experimento indicaba que era el ADN el portador de la información genética del fago. El ADN no es tan aburrido como parece. Como mencioné anteriormente, para esa época prevalecía la idea de que el ADN era una molécula demasiado aburrida como para ser considerada portadora de la información genética. Esta idea fue desechada gracias al trabajo de Erwin Schaefer, quien analizó en detalle la composición de bases del ADN extraído de diferentes organismos. Se llegó a la sorprendente de que las bases nitrogenadas no se encontraban en proporciones exactamente iguales en la levadura, bacterias, cerdos, cabras y humanos, sugiriendo que el ADN no debía ser monótono. Sin embargo, demostró que independientemente del origen del ADN, la proporción de purinas era igual a la de pirimidas y que la proporción de adeninas era igual a la de timinas y las citosinas igual a las guaninas, en su artículo publicado en 1950. Este resultado refleja por primera vez un aspecto estructural del ADN, indicando que independientemente de la composición de A o de G de un ADN, siempre la concentración de A es igual a la de la T y la C igual a la G. Sin embargo, en aquel momento Schaefer no sospechó la implicidad que podía tener estas reglas, denominadas más tarde reglas de Schaefer. En la elucidación de la estructura del ADN ni siquiera quedó claro si Watson y Crick las tuvieron en cuenta para postular el modelo de la doble hélice. Especialmente la doble hélice. A comienzos de la década de 1950, 3 grupos de investigadores trabajaban simultáneamente en la estructura del ADN. Uno de ellos, Lunes Pauling y sus colegas, formuló un módulo equivocado en el cual la molécula de ADN debía estar formulada por un triple hélice. El segundo equipo, liderado por Mary Wilkins, trabajando en Rosalind Franklin, ella fue la primera en obtener una excelente fotografía del ADN por distracción de rayos X.
a partir de la cual podía deducirse la distribución de la distancia en los átomos que formaban parte del ADN. Cuenta que mientras Wilkins y Franklin intentaban traducir sus datos a una estructura probable, la fotografía fue vista por James Watson y Franklin Crick, el tercer equipo que está investigando la estructura del ADN. Watson y Crick tenían en mente una serie de posibles estructuras, pero al carecer de buenas fotografías no podían concluir sobre cuál era la correcta. La fotografía de Franklin fue clave en ese sentido. Así Watson y Crick pudieron publicar en 1953 en el mismo número de la revista Nature en el que publican su fotografía. Wilkins y Franklin, la estructura de doble hélice en el ADN. Según el modelo de Watson y Crick, el ADN debía ser un doble hélice y calcularon las distancias exactas que debían haber entrado en las cadenas y entre los átomos que las componen. Dedujeron que una pirámide siempre se enfrentaba a una purina de la otra hebra y de estas bases se unían por puentes de hidrógeno. La estructura de la doble hélice sin duda revolucionó la biología molecular, más allá de haber sido válida por una infinidad de experimentos y técnicas, proporcionó respuestas a muchas preguntas que se tenían sobre la herencia, predijo la autorreplicación de la materia genética y la idea de que la información genética estaba contenida en las secuencias de las bases.